Todos decían que esas abejas estaban malditas. No eran doradas ni brillantes como las que salían en las etiquetas de exportación. Eran pequeñas, oscuras, casi negras, con un zumbido más grave, como si arrastraran el peso de la montaña en sus alas. El ingeniero Valverde las llamó un error genético. Y cuando dijo esa frase frente a todos los trabajadores, nadie miró a Tomás. Tomás llevaba 37 años cuidando colmenas para la exportadora Miel Dorada del Norte. Sus manos estaban marcadas por picaduras antiguas, sus uñas teñidas de propóleo, su espalda ligeramente encorvada por cargar cajas de madera bajo el sol. «Tus abejas contaminan el linaje», sentenció Valverde, sin levantar la vista del informe. «Nuestros clientes pagan por miel clara, no por jarabe oscuro de montaña». El silencio en el galpón era espeso. Afuera el viento movía los pinos con un murmullo bajo. El olor dulce de la miel recién centrifugada se mezclaba con el humo frío del ahumador apagado. Tomás miró sus colmenas aisladas al fondo del terreno. Eran 12 cajas viejas, pintadas de un azul deslavado. Las abejas salían y entraban con disciplina, incluso cuando el clima bajaba de cero. No eran agresivas, no eran débiles, eran distintas. «No están enfermas», dijo Tomás con voz baja, «son resistentes. Sobrevivieron al invierno pasado cuando las otras perdieron la mitad de sus enjambres». Valverde soltó una risa breve. «Resistentes no vende, estéticas sí». Y entonces llegó el golpe final. No habría liquidación. No habría compensación por décadas de trabajo. Su pago serían esas 12 colmenas oscuras que la empresa consideraba improductivas, y debía llevárselas lejos, muy lejos. «La zona alta de la sierra está abandonada», añadió el ingeniero. «Si tanto confías en tus abejas raras, pruébalo allá arriba. Nadie te detiene». Al día siguiente, Tomás cargó las colmenas en una camioneta vieja que apenas encendía. El motor tosía como un animal cansado. El camino hacia la sierra era estrecho, de grava suelta y curvas que parecían no terminar nunca. A medida que ascendía, la niebla se volvía más espesa. Los pinos cubiertos de escarcha crujían bajo el viento. No había flores visibles. No había campos amarillos, solo roca, musgo y silencio. Cuando llegó al claro abandonado donde dejaría las colmenas, el aire cortaba la piel como vidrio fino. Bajó cada caja con cuidado, sintiendo el peso de la madera húmeda contra su pecho. Una de las colmenas vibraba con más intensidad. Tomás apoyó la mano sobre la tapa. El zumbido era profundo, constante. «Vivo, nos echaron, viejas», murmuró mientras el vapor salía de su boca. «Pero todavía estamos de pie». Esa noche no hubo casa cálida ni mesa servida. Solo una cabaña de troncos mal sellados, una estufa de hierro oxidada y una lámpara de queroseno que parpadeaba como si dudara en seguir encendida. Tomás no cenó. Usó el poco jarabe almacenado para reforzar la alimentación de las colmenas. Afuera, el viento golpeaba las paredes con fuerza. Dentro, el zumbido era lo único que llenaba el silencio. En el valle abajo, la exportadora celebraba un nuevo contrato con compradores europeos. Miel clara, fina, transparente como ámbar pulido. En la montaña, la temperatura cayó esa madrugada a un nivel que congelaba el agua antes de tocar el suelo. Y fue ahí, en el momento más frío de la noche, cuando algo empezó a cambiar dentro de las colmenas oscuras. El zumbido se volvió más intenso, más sincronizado, como un corazón colectivo latiendo bajo madera vieja. Tomás abrió los ojos. No sabía aún que esa vibración, despreciada por la industria, estaba a punto de revelar un secreto que ni los laboratorios más sofisticados habían logrado entender. Pero la montaña sí lo sabía. Y el invierno también. El zumbido no era normal. Tomás se incorporó lentamente en el catre de madera. La lámpara ya se había apagado, y la única luz que entraba era la de la luna filtrándose por las rendijas de la cabaña. El aire estaba tan frío que cada respiración dolía, pero las colmenas no sonaban desesperadas, sonaban organizadas. Se puso las botas sin hacer ruido y salió al claro. La escarcha cubría el suelo como polvo blanco. Las cajas azules estaban quietas, alineadas frente a la línea de pinos oscuros.
Sin embargo, de su interior emanaba una vibración constante, profunda, casi eléctrica. Tomás acercó la mano a una de ellas. La madera estaba tibia, no caliente por el sol. No había sol. Era plena madrugada, tibia por dentro. Frunció el ceño. En inviernos anteriores había visto colmenas morir en noches menos crudas que esa. Las abejas comerciales, más grandes y claras, eran eficientes en primavera, pero frágiles cuando el frío se volvía brutal. Estas no. Estas parecían responder. El zumbido aumentó unos segundos, luego descendió a un pulso uniforme, como si regularan algo. Tomás apoyó la frente contra la tapa. Sintió vibración, ritmo, vida. No están luchando, susurró. Están trabajando. Recordó algo que había leído años atrás en un manual viejo de apicultura natural. Ciertas especies pequeñas podían agruparse en racimos compactos y generar calor colectivo moviendo los músculos de sus alas sin volar. Un sistema térmico vivo. Pero esto era distinto. El frío esa noche superaba cualquier registro reciente. Y aún así las colmenas no parecían debilitadas. El viento sopló más fuerte. Las ramas crujieron. Un sonido seco como madera partiéndose resonó en la montaña. Tomás miró hacia el valle, invisible bajo la niebla. Pensó en los galpones calefaccionados de la empresa. Pensó en las etiquetas doradas. Pensó en el desprecio. Y por primera vez no sintió rabia. Sintió curiosidad. Al amanecer, cuando la primera luz gris se deslizó entre los árboles, el silencio era absoluto. Ni un pájaro cantaba. Tomás temió lo peor. Se acercó con cautela y levantó una tapa. El aire cálido escapó como vapor contenido. Y lo que vio lo dejó inmóvil. Las abejas no estaban inmóviles ni congeladas. Estaban activas, compactas, en formación cerrada, vibrando en capas, protegiendo el núcleo de la colmena. En el centro el panal brillaba. No era el dorado común. No era ámbar. Era oscuro, casi negro, pero no opaco. Tenía un brillo profundo, como obsidiana pulida. Tomás pasó el dedo por una celda recién sellada y lo llevó a la luz. La miel era espesa, más densa que cualquier cosecha anterior. Al inclinar el panal, no goteaba. Se deslizaba lenta, pesada. La probó. El sabor era intenso, terroso, con un fondo amargo que luego se transformaba en dulzura profunda y cálida. Sintió el calor bajar por su garganta y expandirse en el pecho. No era imaginación, era físico. Miró el termómetro colgado en la pared exterior de la cabaña. Marcaba una cifra que debería haber matado a la mitad de las colmenas. Y sin embargo, las 12 cajas azules vibraban vivas bajo el cielo helado. Abajo, en el valle, las noticias empezaban a circular. Una ola de frío inesperada había afectado varias zonas agrícolas. La exportadora reportaba pérdidas parciales en algunos apiarios más expuestos. Nada grave, decían. Todo controlado. Pero esa misma noche, el invierno todavía no había mostrado su verdadera fuerza. Y la montaña, silenciosa y paciente, estaba preparando algo que nadie en el valle podía prever. Tomás cerró la colmena con cuidado. No sabía explicar lo que estaba ocurriendo, pero sabía algo más importante. Las abejas que llamaron defectuosas estaban haciendo exactamente lo que siempre habían hecho: resistir y transformar. El tercer día llegó el golpe verdadero. No fue solo frío, fue una tormenta seca, con ráfagas que bajaban desde las crestas como cuchillas invisibles. El cielo se volvió gris plomo y la montaña comenzó a silbar. No llovería, no nevaría, solo descendería el aire más cruel del invierno. Tomás aseguró las tapas con piedras adicionales, ajustó las rendijas con tela vieja, encendió el ahumador por costumbre, aunque sabía que el humo no podía negociar con el viento. El termómetro cayó por debajo de cualquier cifra que hubiera visto en 40 años. En el valle, la empresa activó generadores y sistemas térmicos en los galpones. Los apiarios comerciales estaban protegidos bajo estructuras metálicas, luces artificiales y ventilación controlada. Pero la electricidad no ama el frío extremo, ama la estabilidad. Y esa noche no hubo estabilidad. Un transformador explotó cerca de la carretera principal. Las líneas secundarias fallaron en cadena. Los sistemas de calefacción comenzaron a apagarse uno por uno.
Las abejas claras, criadas para producir volumen y color perfecto, no estaban preparadas para el descenso abrupto. Sin calor constante, su actividad cayó. El silencio invadió los galpones. En la montaña, el zumbido aumentó. Tomás estaba sentado frente a las colmenas, envuelto en una manta gruesa, cuando sintió el cambio. No era caos, era sincronización. Las vibraciones se alinearon en pulsos rítmicos, no desesperados, no erráticos, rítmicos. Se acercó y apoyó ambas manos sobre la madera. El calor interno era evidente ahora, no tibio, estable. Como si dentro hubiera una pequeña máquina viva funcionando sin pausa. El viento golpeó con furia y una de las piedras que sostenía una tapa cayó al suelo. Tomás reaccionó rápido, pero antes de que pudiera ajustarla, vio algo que jamás había presenciado. Un grupo de abejas emergió en bloque, no para huir, sino para sellar la abertura. Sus cuerpos formaron una barrera vibrante, oscura, compacta. No volaban. Se mantenían unidas, generando una capa protectora. El frío golpeó contra ellas, pero no penetró. Tomás sintió un nudo en la garganta. No era solo resistencia, era inteligencia colectiva. Esa madrugada no durmió. Caminó entre las colmenas mientras la tormenta azotaba la montaña. Cada caja vibraba con la misma frecuencia profunda, como si todas respondieran a un mismo pulso invisible. En el valle, el desastre ya era evidente. A la mañana siguiente, cuando la luz reveló el daño, los galpones estaban llenos de enjambres inmóviles. Miles de cuerpos claros cubrían los pisos metálicos. El ingeniero Valverde gritaba órdenes que nadie podía cumplir. Las pérdidas eran masivas. Las redes comenzaron a llenarse de rumores. La peor ola de frío en décadas. Crisis en la industria apícola. Exportaciones en riesgo. Mientras tanto, arriba en la sierra, el hielo cubría los troncos y la escarcha dibujaba cristales en las tapas azules. Tomás levantó una con cuidado. El vapor volvió a escapar y el panal estaba intacto. Más que intacto. Había crecido. Las celdas nuevas brillaban con esa miel oscura y espesa que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Tomó un pequeño frasco y llenó una muestra. La sostuvo frente al sol pálido que comenzaba a asomarse entre la niebla. No era simplemente miel más oscura. Tenía un tono profundo, casi metálico, como si la montaña misma hubiera sido destilada dentro de esas celdas. Tomás cerró el frasco lentamente. No sabía aún que esa pequeña botella cambiaría el rumbo de su vida, pero en el valle, el pánico comenzaba a transformarse en algo peor que el frío: desesperación. Y cuando la desesperación entra en el corazón de quienes solo conocen el brillo superficial, las decisiones dejan de ser justas y se vuelven peligrosas. La tormenta no solo afectó a la empresa, atrapó a cualquiera que estuviera en ruta esa noche. 2 días después del desastre, mientras la montaña aún estaba cubierta de hielo quebradizo, Tomás escuchó algo distinto entre el viento y el zumbido. No era natural, era irregular. Un golpe, luego otro. Salió de la cabaña y forzó la vista hacia el sendero estrecho que descendía hacia el bosque. Entre la neblina espesa distinguió una figura tambaleante. Un hombre envuelto en una chaqueta gruesa, cubierto de escarcha, arrastrando una mochila pesada. El desconocido dio 2 pasos más y cayó de rodillas. Tomás no preguntó quién era, solo corrió. Lo sostuvo antes de que golpeara el suelo y sintió el frío extremo atravesar la ropa del hombre. Sus manos estaban rígidas, los labios amoratados, la respiración débil. «Tranquilo», murmuró Tomás, cargándolo hacia la cabaña. Lo acostó junto a la estufa de hierro, pero la leña era poca y el fuego no bastaría. Sin pensarlo, tomó 2 mantos gruesos que había tejido con la miel oscura impregnando la fibra de cera y propóleo. No eran elegantes, no eran ligeros, eran densos. Cubrió al hombre y acercó una de las colmenas al interior de la cabaña, algo que jamás hacía. La vibración llenó el espacio como un pulso cálido. Minutos después, algo cambió. El desconocido comenzó a sudar, no levemente. Sudor real, visible, resbalando por su sien. Tomás tocó su frente. La piel ya no estaba rígida. El hombre abrió los ojos lentamente.
Tardó varios segundos en enfocar. ¿Dónde estoy?, susurró con acento extranjero. En la montaña, respondió Tomás con calma. ¿Y vivo? El hombre intentó incorporarse, pero Tomás lo sostuvo. No se mueva todavía. Horas más tarde, cuando el calor regresó completamente al cuerpo del visitante, este abrió su mochila y sacó un pequeño maletín metálico. Dentro había tubos de ensayo, reactivos portátiles y una lupa de campo. «Soy Adrián Rivas», dijo con voz aún débil. «Trabajo con una organización que estudia polinizadores resistentes al cambio climático. Venía a evaluar pérdidas en los apiarios industriales, cuando me sorprendió la tormenta». Sus ojos se posaron en los mantos oscuros. «¿Qué es esto?». Tomás no respondió de inmediato. Solo le ofreció el pequeño frasco de miel que había guardado el día anterior. Adrián lo sostuvo contra la luz. Se quedó inmóvil. El tono profundo absorbía el brillo del amanecer. Abrió el frasco y el aroma llenó la cabaña. No era floral, era intenso mineral, con un fondo que recordaba a tierra húmeda después de lluvia. Adrián llevó una gota a la lengua. Sus ojos se abrieron. Esto no es común. Sacó una pequeña tira reactiva y dejó caer una muestra. Observó el cambio de color. Frunció el ceño. Repitió el procedimiento. Luego tomó la lupa y examinó la estructura cristalina del panal. El silencio se volvió espeso. «¿De dónde sacó estas abejas?», preguntó al fin. Tomás miró hacia la ventana donde la niebla comenzaba a disiparse entre los pinos, de donde nadie quiso mirarlas. No, Adrián respiró hondo. «No son defectuosas, son adaptativas. Su miel tiene una concentración antioxidante y térmica que jamás he visto en esta región. Esto no solo retiene calor, ayuda al cuerpo a generarlo». Tomás no sonrió, no celebró. Solo miró las colmenas vibrando detrás de la pared de madera. «Ellas solo hacen lo que saben hacer», dijo. «Sobrevivir». Abajo, en el valle, los directivos ya habían comenzado a buscar explicaciones. Y cuando escucharon que en la montaña un apicultor exiliado no había perdido ni una sola colmena, la curiosidad se convirtió en inquietud, y la inquietud en algo más oscuro. Porque cuando el brillo artificial se apaga, la sombra revela quién dependía realmente de la luz prestada. La noticia tardó menos de 24 horas en bajar por la sierra. Primero fue un rumor entre transportistas, luego un mensaje en un grupo privado de productores, después una llamada directa al despacho del ingeniero Valverde. «Arriba en la montaña hay colmenas intactas», dijo una voz al otro lado de la línea. «¿Y la miel? Dicen que es negra». Valverde no respondió de inmediato. Miraba el informe de pérdidas extendido sobre su escritorio. Cifras rojas, contratos en pausa, penalizaciones por incumplimiento. «Imposible», murmuró. Pero la palabra imposible ya no le ofrecía consuelo. Esa misma tarde, 2 camionetas subieron por el camino de grava. El motor rugía forzado en cada curva. La niebla comenzaba a disiparse y dejaba ver el claro donde las 12 cajas azules descansaban alineadas, tranquilas, vibrando bajo el sol frío. Tomás estaba sentado sobre un tronco, reparando una tapa con clavos viejos, cuando escuchó el ruido. No se levantó de inmediato. Solo terminó de ajustar el último clavo. Las camionetas se detuvieron levantando polvo seco. De una bajó Valverde. De la otra, 2 empleados que evitaban el contacto visual. El ingeniero caminó con pasos firmes, aunque el aire de montaña lo obligó a respirar más profundo. «Vaya», dijo observando las colmenas. «Parece que no se murieron después de todo». Tomás dejó el martillo a un lado. «No». Valverde se acercó a una caja y apoyó la mano. La retiró casi de inmediato. «Está tibia». El zumbido se intensificó ligeramente, como si las abejas percibieran la tensión en el aire. «Nos han dicho que un investigador estuvo aquí», continuó Valverde, «que tomó muestras». Tomás no respondió. El ingeniero sacó un documento del portafolio. «Esas colmenas fueron criadas bajo nuestra infraestructura. Técnicamente, forman parte de nuestra línea genética. Si existe un descubrimiento comercial, pertenece a la empresa». El viento cruzó el claro levantando hojas secas. Tomás se puso de pie despacio. «Me las dio como pago. Hay testigos».
Valverde forzó una sonrisa. Fue una salida administrativa. Podemos reconsiderarla. Firmamos un nuevo acuerdo. Usted nos entrega la producción y recibe una compensación adecuada. Adecuada. La palabra flotó entre ellos. Tomás miró las cajas azules. Recordó la noche del exilio, el camino solitario, la tormenta. Cuando las llamó error genético no pidió reconsiderar nada. Dijo con calma. Valverde bajó la voz. No sea ingenuo. Esto puede ser grande, muy grande, pero sin estructura, sin marca, sin canales de exportación. No es nada. El zumbido se volvió más profundo, no agresivo, presente. Tomás sostuvo la mirada del ingeniero. Ellas sobrevivieron sin estructura, sin marca, sin calefacción. Valverde dio un paso más cerca. Piénselo bien, la montaña es dura. Los contratos son más duros. Si no firmamos hoy, la empresa puede cuestionar legalmente la transferencia original. Podría quedarse sin nada. Silencio. El viento golpeó los pinos. Una abeja salió de la colmena más cercana y voló en círculos lentos alrededor de Valverde. No lo picó, solo giró, como midiendo su presencia. Y el ingeniero retrocedió apenas un paso. Tomás inclinó la cabeza. Ya me quedé sin nada una vez. La frase cayó con peso. Valverde cerró el portafolio con un golpe seco. Volveremos con abogados, dijo finalmente. Esto no termina aquí. Subió a la camioneta sin mirar atrás. El polvo volvió a elevarse mientras descendían por el camino. El claro quedó en silencio. Tomás respiró hondo. No sentía miedo, pero sí entendía algo. El invierno había probado a las abejas. Ahora sería el turno de probar al hombre. Y en el valle, la palabra miel negra ya no era un rumor, era una amenaza. 3 días después, el camino hacia la sierra dejó de estar vacío. Primero subió una camioneta con placas oficiales, luego otra con equipo de grabación. Después un vehículo oscuro con vidrios polarizados. La montaña, que siempre había sido silencio, comenzó a llenarse de motores. Tomás estaba revisando un panal cuando escuchó el primero. No dejó el trabajo. Solo levantó la vista cuando el claro se llenó de hombres con carpetas, cámaras y chaquetas gruesas con logotipos bordados. Entre ellos caminaba Adrián Rivas, pero esta vez no venía solo. Tomás saludó con una leve inclinación de cabeza. Traje respaldo. Un hombre mayor, de cabello canoso y postura recta, se adelantó. Mostró una credencial oficial. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recibimos un informe preliminar sobre una posible variante genética resistente al frío extremo. Valverde también llegó, esta vez acompañado por 2 abogados. El claro se convirtió en un escenario. Las cámaras comenzaron a grabar. El funcionario observó las colmenas con atención profesional. Tocó la madera, anotó cifras, tomó muestras del aire y del interior de un panal bajo supervisión de Adrián. La transferencia fue legal, dijo uno de los abogados de la empresa, mostrando documentos. Pero el descubrimiento científico derivado de infraestructura corporativa puede ser objeto de reclamación. Tomás escuchaba sin interrumpir. El funcionario levantó la vista. ¿Existe contrato que prohíba investigación independiente posterior a la desvinculación? Silencio. Los abogados se miraron entre sí. No explícitamente, admitió uno. Adrián tomó la palabra. La muestra fue analizada en laboratorio portátil y enviada a 2 centros independientes. Los resultados son consistentes. Esta miel tiene propiedades térmicas y antioxidantes significativamente superiores a cualquier registro regional. La adaptabilidad genética no fue inducida por la empresa. Es resultado de selección natural en entorno extremo. El viento atravesó el claro levantando hojas secas. Valverde dio un paso al frente. Es una coincidencia climática. Nada más. El funcionario lo miró fijamente. Coincidencia no explica supervivencia total en condiciones donde su empresa reportó pérdida masiva. Las cámaras se acercaron. Una de las colmenas vibró con mayor intensidad, como si el sonido mismo reclamara espacio en la escena. Adrián abrió un frasco de la miel oscura frente a todos. La luz del mediodía se filtró en el líquido espeso. No brillaba como oro. Absorbía la luz y la devolvía en un tono profundo, casi metálico.
El funcionario tomó una pequeña muestra, la probó, guardó silencio varios segundos. «Esto no es producto de calefacción industrial», dijo finalmente. «Es adaptación». Esa palabra cayó más fuerte que cualquier acusación. Adaptación, no error, no contaminación. Adaptación. Valverde apretó la mandíbula. «Exigimos revisión legal completa», insistió. El funcionario asintió. «Y la tendrá. Pero mientras tanto estas colmenas quedan bajo protección temporal como patrimonio biológico en evaluación. Nadie puede moverlas sin autorización federal». Un murmullo recorrió al grupo. Tomás no sonrió. Solo miró sus cajas azules alineadas bajo el cielo claro. La montaña parecía más alta ese día, más firme. Cuando las camionetas comenzaron a descender, las cámaras siguieron grabando. La palabra miel negra ya circulaba en titulares digitales. En el valle, los inversionistas comenzaron a hacer preguntas. Y cuando los inversionistas hacen preguntas, los imperios tiemblan. Valverde subió a su vehículo sin despedirse. Mientras descendía por el camino de grava, miró por el retrovisor. Las colmenas azules seguían allí, quietas, vibrando. Y por primera vez desde que fundó la exportadora, el ingeniero sintió algo que nunca había permitido en su oficina de vidrio y acero: incertidumbre. Arriba, en el claro, Tomás apoyó la mano sobre la tapa más cercana. El zumbido era estable, constante, como si las abejas no entendieran de contratos ni amenazas, solo de trabajo y de resistencia. Pero la batalla apenas comenzaba, porque cuando la verdad se hace visible, quienes vivían de la apariencia rara vez se quedan quietos. La montaña estaba en calma esa tarde, demasiado en calma. Después de la visita oficial, el claro había recuperado su silencio habitual. El sol caía detrás de los pinos y pintaba las colmenas de un azul más profundo. El aire olía a resina y tierra fría. Tomás recogía herramientas cuando notó algo extraño. No era sonido, era ausencia de sonido. El zumbido seguía, pero había un eco diferente en el viento. Un leve olor a combustible que no pertenecía al bosque. Frunció el ceño, miró hacia el camino. Nada. Pero la intuición de alguien que ha vivido décadas al aire libre no suele equivocarse. Esa noche el cielo estaba despejado, las estrellas parecían más cercanas que nunca. Tomás dejó una lámpara encendida dentro de la cabaña y se sentó afuera, sobre el tronco donde solía descansar. Esperó. Horas después, cuando la montaña estaba completamente oscura, escuchó pasos. No eran de animal, eran torpes, cautelosos. Dos sombras avanzaban entre los árboles, tratando de no hacer ruido. Llevaban mochilas y linternas apagadas. Tomás no se movió. Solo apoyó la mano sobre la colmena más cercana. El zumbido comenzó a cambiar, más agudo, más alerta. Uno de los hombres susurró: «Rápido. Solo abrimos 2 cajas y nos vamos». El otro dudó: «¿Y si están protegidas?» «No están custodiadas. Solo es un viejo». La primera tapa fue forzada con una palanca metálica. El sonido del metal contra madera fue suficiente. El zumbido explotó, no en caos, en defensa. Miles de alas vibraron al unísono, creando un sonido grave, envolvente, casi físico. No era el zumbido habitual, era una advertencia. El hombre retrocedió instintivamente. «Cúbrete». Pero ya era tarde. Las abejas no atacaron de forma desordenada. Formaron una nube compacta alrededor de las manos que sostenían la palanca. No buscaban el rostro, no buscaban los ojos, protegían la abertura. Y el segundo hombre soltó la mochila. «¡Vámonos!». Tropezaron entre raíces y desaparecieron en la oscuridad. El silencio volvió lentamente. Las abejas regresaron a sus posiciones, como si nada hubiera pasado. Tomás se levantó despacio y cerró la tapa dañada. No estaba sorprendido, solo triste. «Cuando no pueden quitarlo con papeles, intentan quitarlo en la noche», murmuró. Al amanecer encontró una de las mochilas abandonadas entre los árboles. Dentro había herramientas, guantes gruesos y un contrato parcial con el logotipo de la exportadora. No necesitaba más explicación. No bajó al valle, no llamó a nadie. Simplemente llevó la mochila a la cabaña y la dejó sobre la mesa.
Sabía que la montaña había registrado lo ocurrido, y también sabía algo más. La empresa no estaba perdiendo solo dinero, estaba perdiendo control. Ese mismo día, un video comenzó a circular en redes. Uno de los camarógrafos que había estado presente durante la visita oficial había decidido subir imágenes del contraste. Las colmenas muertas en galpones metálicos y las cajas azules vibrando bajo la escarcha. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miel negra resiste la peor ola de frío. Método natural supera producción industrial. Las acciones de la exportadora comenzaron a caer. En la oficina del ingeniero Valverde, el ambiente era irrespirable. Esto es sabotaje mediático, gruñía. Pero nadie respondía, porque en la pantalla, una y otra vez, se repetía la misma imagen. Tomás apoyando la mano sobre la colmena. Sereno. Mientras el zumbido llenaba el aire como un corazón colectivo. Arriba en la montaña, el viejo apicultor no celebraba, no buscaba entrevistas. Solo reparaba la tapa dañada, y mientras clavaba el último clavo, entendió algo que no cabía en contratos ni titulares. El invierno había revelado la verdad. Ahora el orgullo intentaba destruirla. Pero cuando la vida aprende a resistir en silencio, el ruido del poder deja de intimidar. Y la montaña nunca olvida. La viralidad no pidió permiso. En menos de una semana, la miel negra de la montaña apareció en portales internacionales. Científicos compartían el caso en foros especializados. Influencers ecológicos hablaban de resiliencia natural. Programas de noticias transmitían el contraste entre galpones metálicos llenos de colmenas muertas y las cajas azules vibrando bajo la escarcha. Pero lo que realmente quebró el equilibrio fue un informe técnico independiente. Adrián había enviado muestras a 3 laboratorios distintos. Los resultados coincidieron. La miel oscura presentaba una concentración inusualmente alta de compuestos antioxidantes y propiedades termogénicas que estimulaban la regulación corporal en ambientes fríos. No era magia, era adaptación. El informe utilizó una frase que golpeó fuerte: variante genética resistente desarrollada por selección natural en entorno hostil, no replicable bajo crianza industrial intensiva. Esa línea fue suficiente. Inversionistas comenzaron a retirar fondos de la exportadora. Los contratos europeos entraron en revisión. Y entonces surgió algo peor para Valverde. Un antiguo empleado filtró correos internos. En ellos se discutía la eliminación sistemática de variantes no estéticas por no cumplir estándares de color para exportación. La narrativa cambió. Ya no era solo una empresa afectada por el clima. Era una empresa que había descartado deliberadamente lo más resistente por razones comerciales. La palabra error genético reapareció en titulares, pero esta vez como acusación. En el despacho del ingeniero el silencio era denso. Las paredes de vidrio que antes simbolizaban transparencia ahora parecían exponerlo. Un asesor legal habló en voz baja. La presión pública está creciendo. Si se demuestra que intentamos recuperar las colmenas por medios no oficiales, Valverde no respondió. Miraba una fotografía impresa que alguien había dejado sobre su escritorio. Tomás, sentado frente a sus colmenas con el rostro sereno, el viento moviendo su cabello gris, la calma del hombre contrastaba con el caos financiero que sacudía la empresa. Arriba en la montaña, la vida seguía su ritmo. Tomás no tenía internet constante. No seguía las noticias minuto a minuto. Sabía lo necesario. Adrián subió una vez más, esta vez con documentos formales. La protección temporal será permanente, le explicó. Se está evaluando declarar la zona como reserva de polinizadores adaptativos. Nadie podrá intervenir sin autorización científica. Tomás escuchó sin interrumpir. ¿Y la empresa?, preguntó al fin. Adrián respiró hondo. Están bajo investigación por prácticas discriminatorias en manejo genético y posible intento de sabotaje. El viento movió las ramas altas. Tomás miró las colmenas. No quiero que esto sea una guerra, dijo con voz baja. Adrián lo observó unos segundos. No lo es una consecuencia. Esa noche el ingeniero Valverde subió solo, sin abogados, sin cámaras, sin camionetas oficiales. El camino estaba oscuro y el motor de su vehículo sonaba forzado en cada curva.
Cuando llegó al claro, el aire estaba quieto. Tomás estaba sentado, como la primera vez que lo visitaron. No parecía sorprendido. Valverde bajó despacio. Ya no había arrogancia en sus hombros, solo cansancio. «Perdimos el último contrato hoy», dijo, mirando al suelo. El zumbido llenaba el silencio entre ambos. «Yo no quería destruirlas», añadió en voz baja. «Solo cumplir estándares». Tomás lo miró largo rato. El viento sopló leve. «El frío no pregunta por estándares», respondió finalmente. Valverde levantó la vista. Por primera vez, no vio obstáculo en el viejo apicultor. Vio espejo. Las colmenas vibraban, firmes, bajo el cielo nocturno. Y en ese sonido constante había algo que ningún informe financiero podía traducir. Persistencia. Pero la historia aún no estaba completa, porque la verdadera prueba no es sobrevivir al invierno. Es decidir qué hacer cuando la primavera llega. La primavera llegó sin anunciarse. Un amanecer distinto. El aire ya no cortaba la piel. El hielo desapareció de las sombras más profundas y entre las grietas de la roca, pequeñas flores blancas comenzaron a abrirse como si la montaña hubiera decidido respirar de nuevo. Las colmenas no vibraban con tensión ahora. Vibraban con expansión. Tomás caminaba entre ellas con pasos lentos, observando el movimiento constante. Las abejas oscuras salían en trayectorias más amplias. No buscaban campos dorados. Buscaban lo que siempre habían buscado, lo que otros pasaban por alto. Ese mismo día, Adrián regresó con una propuesta formal. «Varias universidades quieren financiar un centro de estudio aquí arriba», explicó mientras extendía documentos sobre la mesa rústica. «Investigación, producción controlada, expansión internacional. Podría convertirse en un referente mundial». Tomás escuchaba en silencio. El papel crujía bajo el viento que se colaba por la ventana. «También hay ofertas privadas», continuó Adrián. «Marcas de alto perfil. Quieren exclusividad». Exclusividad. La palabra flotó en la cabaña como una tentación pulida. Tomás miró por la ventana. Las flores pequeñas apenas visibles contrastaban con la roca áspera. «Si la hacemos exclusiva», dijo lentamente, «volveremos a lo mismo». Adrián lo observó. «¿A qué se refiere?» Tomás apoyó la mano sobre la mesa. «A elegir lo que brilla por encima de lo que resiste». Silencio. Abajo en el valle, la exportadora Miel Dorada del Norte había anunciado suspensión indefinida de operaciones. Las instalaciones estaban en proceso de auditoría. Los trabajadores despedidos comenzaban a buscar alternativas. Valverde había desaparecido del ojo público. La montaña, en cambio, empezaba a llenarse de visitantes, periodistas, estudiantes, escritores curiosos. Tomás no buscó entrevistas, pero sí tomó una decisión. Una tarde bajó al valle, no como empresario, como hombre. Visitó a algunos antiguos empleados de la exportadora. Muchos estaban sin trabajo, otros resentidos, algunos avergonzados. «La montaña es grande», les dijo, «y las abejas no trabajan solas». Les propuso algo simple, no una empresa nueva, una cooperativa. Producción responsable, investigación abierta, formación para jóvenes del valle que quisieran aprender apicultura adaptativa, sin estándares de color, sin eliminación genética por estética, solo resistencia y equilibrio. La propuesta se extendió como el zumbido en invierno. No todos aceptaron de inmediato, pero muchos sí. Cuando Tomás regresó a la montaña esa noche, el cielo estaba teñido de naranja profundo. Se sentó frente a las colmenas y observó el vuelo constante bajo la luz tibia. No había celebrado la caída de nadie, no había reclamado venganza. Había elegido construcción. El zumbido era distinto ahora, no defensivo, no urgente, estable. Como si las abejas entendieran que la verdadera fuerza no estaba en vencer al frío, sino en transformar lo que el frío revela. Tomás cerró los ojos unos segundos. Recordó el día en que lo llamaron error genético. Recordó el camino solitario. Recordó la tormenta. Y comprendió algo que no necesitaba titulares. La montaña no había cambiado a las abejas. Solo había expuesto lo que siempre fueron. Y ahora era el turno del valle. Un año después, la montaña ya no era un claro olvidado.
Las 12 cajas azules seguían alineadas, pero ahora estaban acompañadas por nuevas colmenas construidas por manos distintas. Jóvenes del valle subían cada semana para aprender. No había uniformes elegantes ni etiquetas doradas. Había cuadernos manchados de cera. Había manos temblorosas sosteniendo el primer marco lleno. Había silencio respetuoso cuando el zumbido se hacía profundo. El proyecto recibió un nombre sencillo: Colmenas de la Sierra. No era una marca de lujo. Era una comunidad. La miel negra comenzó a distribuirse en hospitales de zonas frías, en programas de ayuda humanitaria y en mercados locales que nunca antes habían probado algo que no fuera transparente y brillante. No se vendía como exótica, se ofrecía como resistente. En el valle, los antiguos galpones metálicos fueron comprados por la cooperativa. No para replicar el modelo industrial, sino para transformarlos en centros de formación y almacenamiento responsable. Valverde, lejos de las cámaras, pidió reunirse una última vez. Subió sin escolta. El camino ya no parecía tan hostil. Tomás lo recibió frente a las colmenas, como siempre. El ingeniero lucía más delgado, sin traje, sin portafolio. «He vendido mi participación», dijo sin rodeos. «No vine a reclamar nada». El viento movió las flores pequeñas que ahora cubrían partes del claro. «Vine a entender». Tomás no respondió de inmediato. El zumbido llenaba el espacio entre ambos. «Cuando las descarté», continuó Valverde, «creí que protegía el negocio. Pensé que perfeccionar era eliminar lo distinto». Tomás miró una abeja oscura posarse sobre su manga. «La perfección que no resiste el invierno no es perfección», dijo con calma, «es apariencia». Y Valverde bajó la mirada. No pidió perdón en voz alta, pero lo entendió. Se quedó unos minutos observando el vuelo constante bajo el sol tibio. Luego descendió sin dramatismo, sin cámaras, sin ruido. La primavera avanzó. Las flores se multiplicaron. Las colmenas vibraban como un corazón extendido sobre la montaña. Una tarde, un niño del valle, hijo de un antiguo empleado, levantó la mano mientras observaban un panal recién formado. «¿Por qué son oscuras?», preguntó. Tomás sonrió levemente. «Porque aprendieron a guardar el calor cuando nadie más quiso hacerlo». El niño asintió como si la respuesta fuera suficiente. El sol descendía detrás de los pinos, tiñendo el cielo de cobre profundo. La miel en los frascos absorbía esa luz y la devolvía con un brillo contenido sereno. No necesitaba resplandecer. Su fuerza estaba dentro. Tomás caminó entre las colmenas por última vez ese día. Apoyó la mano sobre la madera tibia y cerró los ojos. El zumbido era constante, firme, como una promesa que no depende de aplausos. La montaña no floreció con oro, floreció con equilibrio. Y el hombre que fue llamado error genético se convirtió en guardián de lo que el invierno reveló. Porque el mundo suele medir el valor por el brillo inmediato. Pero la vida verdadera se prueba cuando el frío llega. Y tú, cuando te llamen diferente, ¿elegirás parecer o resistir